¿sí? Así es. Bienvenido, doctor Tomás Caicho Rodríguez. Ahora toca su ponencia del día de hoy. Voy a presentarlo. Él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en psicología por la misma universidad, doctor de psicología por la Universidad San Martín de Porres, docente investigador en la Universidad Privada del Norte, docente de posgrado en la Universidad Científica del Sur y docente en la UPC. Asimismo, investigador RENASAIC, categoría Carlos Monge II. Sus temas de interés son psicometría, evaluación psicológica, historia de la psicología y psicología positiva. Bienvenido, doctor Tomás Caicho, con su ponencia Aportes a la ciencia psicológica en el Perú. Bienvenido. Le doy el pase. Puede iniciar su exposición. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. No sé si se me escucha bien, por favor, si me comenta. Sí, sí, se le escucha bien y está empezando a compartir también la pantalla. Sí, ya, perfecto. Entonces se puede ver la presentación, ¿no? Sí, ahora sí. Se puede ver. Vale, genial. Muy bien. Bueno, inicialmente, gracias por la invitación. Es una buena oportunidad para poder dialogar acerca, pues, de algunos resultados de las investigaciones que hemos venido llevando a cabo. En mi caso, he estado escuchando algunas partes de las ponencias anteriores. Pues no hablaré de un tema específico como revisión o filosofía de la ciencia. En general, según las pautas que me dieron, era un poco más que todo hablar un poco de la experiencia propia de investigación, de los trabajos, de los proyectos futuros, de las redes de colaboración, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que voy a tratar de compartir un poco con todos ustedes, en realidad, ¿no? He titulado esto Aportes a la ciencia psicológica en el Perú. Estoy guiándome un poco de la pauta que me dieron. Yo hice el pregrado y el máster en San Marcos, el doctorado en San Martín, y a partir de esto, bueno, ya desde pregrado, pues con la motivación de algunos profesores en los cursos de investigación, pues me di cuenta de que tenía ciertas habilidades para poder realizar esto. Esto se vio afianzado producto del trabajo que yo vine haciendo con quien considero mi maestro, el doctor Ernesto Politburga, fallecido hace algunos años, uno de los psicólogos más importantes del Perú a nivel internacional, dedicado básicamente al tema de desarrollo infantil, nutrición, desarrollo cognitivo. A partir del trabajo con él, pues me di cuenta básicamente de que podía ser una carrera dentro de esta área, ¿no? Yo no realizo algún tipo de terapia psicológica, no trabajo en una clínica, no trabajo en un lado, en realidad no es mi área de acción. Básicamente el 100% de mi tiempo lo dedico a investigar. Producto de esto es que he realizado, pues, algunas pasantías y cursos de posgrado en la UC Davis en California, en el CITME de Argentina, en la UC de Maule de Chile, y una temporada también en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Esto me ha permitido adquirir un conjunto de habilidades que, pues, me permiten, valga la redundancia, realizar los trabajos de investigación que ya un poco los voy a resumir más adelante, ¿no? Mis primeros trabajos de investigación se dieron de la mano de mi maestro, ¿no? Ernesto. Ernesto lo conocí en el 2008, aproximadamente, a partir del cual, pues, fui su asistente, tipo de secretario de investigación, asistente de investigación. Y a partir de eso, pues, yo inicié trabajando el tema que él en ese momento y durante toda su carrera trabajaba, que era básicamente el desarrollo infantil. Y esto es importante porque Ernesto, pues, tiene una línea de investigación. En realidad yo considero que
todo investigador debe tener una o por lo menos dos líneas de investigación, ¿no? Yo conozco ciertas personas pues, que trabajan en diferentes líneas de investigación. En el campo de psicología te pueden hacer investigaciones en psicología organizacional, en psicología educativa, en psicología clínica, es decir, en N líneas de investigación. Desde mi punto de vista, yo considero que uno debería tener una o dos líneas de investigación muy específicas a partir del cual puede, pues, tener diferentes proyectos de investigación. En mi caso, Ernesto trabajaba en su línea de investigación, que trabajó durante sus 50 años de actividad académica, y bueno, yo me inserto dentro de esa línea, así que empezamos pues a investigar, teorizar, ¿no? Y a partir de eso poder también dar a conocer pues los resultados de las investigaciones a través, ya sean de las publicaciones o a través de otros medios de divulgación, como las conferencias, etcétera, ¿no? Entonces es importante tenerlo en consideración, porque en realidad la publicación no es una obligación que uno tiene, ¿no? Nadie te pone una pistola y te dice, publica, ¿no? La publicación de los resultados de una investigación es una consecuencia natural de tu trabajo de investigación, ¿no? Obviamente, si no haces trabajo de investigación, obviamente no vas a publicar, ¿no? Entonces, un proyecto de investigación se termina cuando se da a conocer los resultados en diferentes medios, ¿no? Uno de esos medios es, obviamente, la publicación. Entonces con Ernesto, empezamos a teorizar acerca de el desarrollo infantil y a partir de eso poder dar a conocer pues, los resultados, ¿no? Entonces yo me inicio básicamente ahí y a partir de eso, en los últimos años, bueno, Labs obviamente que también ha publicado un poco sobre diferentes cosas desde historia, de la psicología educativa, etcétera, ¿no? Pero, estoy siendo un poco rápido porque sé que tengo 30 minutos y soy una persona que no me gusta mucho pasarme del tiempo establecido. A partir de ello, en los últimos años, pues me he dedicado básicamente a dos líneas de investigación que para mí son importantes, ¿no? Una es la psicogerontología, producto pues de mi trabajo de tesis doctoral. Mi trabajo de tesis doctoral se enmarca dentro de esa línea de investigación, y en el último año tratando de combinar un poco eso en ese contexto de pandemia, ¿no? Que para nosotros ha sido un poco difícil. ¿Por qué? Porque acceder a una muestra de adultos mayores en este contexto de pandemia es obviamente muy, muy complicado, ¿no? Es así que nuestra línea de investigación implica una serie de pasos desde la parte psicométrica para llegar a una parte de teorización de modelos teóricos, ¿sí? Explicativos, ¿ya? Acerca de la relación o del impacto que tiene la pandemia sobre algunos indicadores de salud mental, para luego una tercera etapa que ya se está conversando, poder, en base a esa información, poder realizar pues ciertas intervenciones específicas, ¿no? Entonces, uno de los últimos estudios que hemos publicado ahora último es justamente ese modelo, ¿no? Es un modelo que explica un poquito cuáles son los predictores de la salud mental, ¿ya? Durante pues, este periodo pandémico en adultos mayores, ¿no? Y cómo las variables sociodemográficas y como también el rol de la ansiedad ante la COVID, que es algo muy específico, también tiene un efecto sobre algunos indicadores de salud mental como el bienestar, la ansiedad y la depresión, ¿no? Consideramos que, bueno, este es el primer estudio en realidad que trata de explicar un poco las relaciones entre estas variables en esta población durante la pandemia, y tanto en el Perú como también a nivel por lo menos latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que esto es sumamente importante porque no solamente nos abocamos a describir, sino tratamos de explicar, ¿no? La relación entre algunas variables. Asimismo, en esa misma línea, entonces, no solamente nos abocamos a ver cuál es el rol, por ejemplo, en el caso anterior, el rol de la ansiedad frente a la COVID, es un tipo de ansiedad específico, ¿ya? Muy diferente de la ansiedad general, sino también el miedo, ¿no? Sabemos, bueno, que son constructos similares, ¿no? Muy relacionados, más que similares, perdón, muy relacionados, pero obviamente diferentes, ¿no? Entonces también tratamos de buscar, ¿no? Intentar explicar estas relaciones también en adultos mayores, ¿no? Como digo, tratando de ligar estas dos líneas de investigación, psicogerontología y obviamente salud mental durante la pandemia. A partir de eso, hay
algunos indicadores de salud mental que son importantes tenerlos en consideración, más aún en este contexto de pandemia, pero que lamentablemente muchas veces lo dejamos de lado, como por ejemplo el duelo, ¿no? La experiencia de duelo, que es muy diferente antes y durante la pandemia, es decir, antes de la pandemia y durante la misma, ¿no? Y ver cómo esto puede estar relacionado con otros indicadores de salud mental, como por ejemplo la ansiedad generalizada, como por ejemplo la depresión y la ideación suicida, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante ver esto, y ya hemos hecho algunas investigaciones, y repito, como consecuencia de las investigaciones, entonces obviamente hemos realizado pues estas publicaciones. Asimismo, algo que nos está interesando, digo, nos está porque somos un grupo de investigación, no solamente soy yo, algo que nos está interesando es cómo, a pesar de las grandes diferencias culturales, ¿ya? Dentro de los países latinoamericanos, cómo podríamos nosotros tratar de encontrar modelos explicativos y modelos de intervención que puedan ser aplicables a todos los países, ¿no? Es decir, un solo modelo explicativo o un solo modelo de intervención que, obviamente, con algunas diferencias, ¿no? Porque, bueno, todo país es diferente, pero que tenga un mismo tronco, pueda ser aplicado, ¿no? a estos diferentes países latinoamericanos. Es así que también ya a partir de la segunda mitad del año pasado, de 2020, nos estamos enfrascando en estos estudios transculturales, ¿no? Es así que hemos pues investigado, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo a la COVID en 7 países latinoamericanos. Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los proyectos futuros o que estamos llevando a cabo en relación a esto, ¿no? Esto para nosotros fue y es muy importante, ¿no? Tratar de dar a conocer un modelo conceptual de miedo ante la COVID, ¿ya? Porque eso es básicamente lo que hicimos, que pueda ser invariante y que pueda explicar este fenómeno, esta experiencia de miedo en todos estos países latinoamericanos, ¿no? Asimismo, bueno, a nivel Perú también hemos visto algunos que, como que, entre comillas, cuasi experimentos naturales, ¿no? Es decir, tratando de ver cómo eran las condiciones de salud mental antes y durante la pandemia, ¿no? Así que hemos hecho algunas investigaciones con adultos mayores, donde hemos encontrado que, por ejemplo, pues, haciendo un comparativo antes y durante la pandemia, pues la voluntad de vivir, por ejemplo, de los adultos mayores ha disminuido considerablemente, ha aumentado la ansiedad y también ha disminuido la satisfacción con su salud. Algunos dirán, oye, pero esto es obvio, ¿no? Que se va a dar, se va a aumentar la ansiedad porque es un contexto pandémico. Claro, es lo que se espera, producto también de experiencias anteriores de otras epidemias, ¿no? Como el SARS, por ejemplo, como el H1N1, etcétera, que también se han realizado algunas investigaciones de ese tipo, ¿no? Pero, más allá de eso, lo que se necesita es pues, confirmar esas investigaciones previas en un contexto específico como el Perú y en una población específica como son los adultos mayores, ¿no? Asimismo, algo muy importante y que lo vemos ahora en este contexto actual es la intención de vacunarse, ¿no? Es decir, cifras dadas en estos días dicen que aproximadamente pues cerca de 150.000 personas, creo, en el Perú no han ido a ponerse como que la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Creo que 150.000, 200.000 personas, algo así. Había escuchado en los medios de comunicación, ¿no? Eso está muy relacionado pues con un aspecto psicológico importante que es la intención de vacunarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta intención de vacunarse se puede observar, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Y observamos pues en las gráficas que en realidad casi el 50%, la mitad de adultos mayores, pues están como que es muy probable, ¿no? Muy probable que se vacunen, ¿no? Y aproximadamente el 65% van a vacunarse o tienen la intención de vacunarse, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite tener evidencia científica que permite, pues, ser la base para la formulación de políticas públicas que permitan incentivar más a las personas de todas las edades, no solamente adultos mayores, a vacunarse, ¿no? Porque en realidad las políticas públicas deben basarse en evidencia, ¿no? Es decir, no deben basarse en lo que yo pienso o en cualquier otro tipo de conocimiento que obviamente existen, ¿no? Pero en realidad las políticas públicas, específicamente las políticas públicas en salud, ¿no? En educación, en realidad en casi todos,
deben basarse en evidencias científicas, ¿no? Si no, simplemente, pues, a cada uno se le ocurriría hacer lo que le da su gana, ¿no? Asimismo, hemos investigado, pues, acerca también de la coronafobia. Hemos encontrado, por ejemplo, que en adultos mayores, y que hemos encontrado básicamente que cerca del 35% de adultos mayores tienen coronafobia, es decir, es una ansiedad disfuncional, ¿ya? De carácter ya clínico, producto pues de la pandemia, lo cual es un porcentaje obviamente muy significativo. Asimismo, hemos estado investigando acerca de una población también que es muy importante, tan igual como los adultos mayores, pero que muchas veces se le está dejando un poco de lado, que son los miembros de la policía y de las fuerzas militares, ¿no? Es decir, estos miembros que al inicio de la pandemia pues se les veía con mucha más actividad, ¿no? Incluso ahora también, ¿no? Pero tratando de contener a las personas para que no salgan del toque de queda, ¿no? Los primeros meses, ¿no? De que todos estábamos en nuestras casas para que no salgamos, cuidando los centros comerciales, cuidando los centros de abastos, etcétera, ¿no? Hoy en día observamos que ya es menor ello, ¿no? Producto obviamente pues, de las menos restricciones que se tienen, pero en un inicio pues estas personas también eran muy importantes para la contención y para la aplicación de las medidas que el gobierno daba para tratar de contener la propagación de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se presentan estos indicadores de salud mental en esta población? Nosotros hemos tratado de ver algunos de estos casos con el tema de la obsesión, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos obsesionados, la obsesión son pensamientos recurrentes, ¿ya? Acerca de la COVID en esta población, ¿ya? Y todo esto nos jala a algunos proyectos interesantes, que, bueno, realmente para un grupo, para todos, esperamos que para todos en realidad, acerca de estas síntomas de salud mental, pero ya no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano, ¿no? En realidad en Perú somos esos seis investigadores principales, digamos así, en el cual yo soy como la cabeza, pero también tenemos la colaboración pues, de otros investigadores, ¿no? La idea es básicamente dos, ¿no? Uno, tratar de encontrar instrumentos de medición de síntomas de salud mental como la ansiedad por COVID, el duelo por COVID, el miedo, etcétera, pero que sean medidas que sean transculturalmente válidas, es decir, que sean tan válidas en Perú como en Argentina, como en Colombia, como en Chile, como en Uruguay, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir, por ejemplo, realizar estudios transculturales, ¿ya? Nos va a permitir también obtener esa información y que pueda ser útil para la formulación pues, de diferentes tipos de intervenciones, como ya dije, que se puedan aplicar no solamente en un país, sino en diversos países. Y además tratar de encontrar pues, estos modelos explicativos del impacto de la pandemia en la salud mental que pueda ser aplicable a, igualmente, no solo a un país, sino a la gran mayoría de países latinoamericanos. Y aquí tenemos hasta ahora los países participantes, ¿no? Está, bueno, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Cuba, México, Guatemala, Brasil y Colombia, ¿no? Son todos, obviamente, los países latinoamericanos, faltan muchísimos más, ¿no? Pero es pues un intento muy, creo yo, muy importante el que se tiene de tener ya no solamente una mirada nacional, sino también una mirada internacional y en este caso una mirada latinoamericana, ¿no? Porque, como dije, a pesar de que hay ciertas diferencias culturales, también hay muchas coincidencias entre todos los países, ¿no? Ya hay algunos resultados, en realidad, producto de estos estudios y que ya están siendo revisados por pares en algunas revistas, ¿ya? Esto de la revisión me parece muy importante, ¿no? Es decir, porque ya tú puedes decir A cosas, C cosas, D cosas, pero en realidad para que sea un conocimiento científicamente válido tiene que ser pues puesto a disposición también de la comunidad científica y que esta comunidad científica obviamente analice, evalúe y dé a conocer su punto de vista sobre tus resultados, ¿no? De esa manera se avanza la ciencia, en realidad. Por eso es que se hace ello, ¿no? Para tener diferentes puntos de vista sobre algo, ¿sí? Entonces ya hemos visto algunos resultados con respecto a la ansiedad, con respecto al duelo y con respecto, por ejemplo, a las conductas preventivas, ¿no? Las conductas preventivas sobre la COVID-19. Asimismo, otro proyecto en el cual estamos enfrascados, relacionado con el anterior que les mencionaba sobre la obsesión,
era también tratar de ver este modelo, ¿no? Un modelo explicativo que relacione algunos indicadores demográficos, el miedo, la obsesión y otros indicadores de salud mental como la ansiedad, como la depresión, en policías y militares, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Es decir, ya es el momento, creo yo, de pasar no solamente a establecer ciertas relaciones bivariadas, ¿no? ¿no? Tratar de dar pasos más adelante acerca de modelos explicativos que nos permitan, obviamente, tener una mejor comprensión de los fenómenos que nosotros estamos trabajando. Y en este caso, bueno, dentro de la población militar y policial, ¿no? Este trabajo transcultural nos ha permitido a nosotros ver la importancia del trabajo en colaboración. Hoy en día nadie hace investigación solo, en realidad, ¿no? Y estos trabajos de colaboración deben ser bajo reglas claras, ¿no? En el cual cada uno pues tenga roles específicos, ¿no? Donde la importancia de cada rol no es que uno sea más y menos, sino que todos tienen pues un nivel de importancia por igual, ¿no? Nuestra red de colaboración en trabajos de investigación, ya sea liderados por nosotros o ya sea también invitados por otros investigadores, conlleva casi toda Sudamérica, ¿no? A excepción básicamente de Venezuela, en el cual no hemos establecido lazos por ahora, en Europa con Portugal y España, ¿no? Y en Centro y Norteamérica, bueno, con Estados Unidos, con México, con Guatemala, El Salvador y con Cuba por ahora, ¿no? Entonces, esto nos permite establecer redes de colaboración, permite varias cosas, ¿no? Permite uno, el aprendizaje. Entonces, algunos tienen mucha más experiencia en investigar, algunos tienen mucha más experiencia en un tema específico, ¿no? Algunos tienen mucha más experiencia en tener una visión más cultural acerca de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, todos nosotros nos vamos siempre enriqueciendo de las enseñanzas del otro. Y eso es muy importante, si nosotros periódicamente todo el equipo de casi todos los países participantes en el estudio nos reunimos, revisamos el trabajo, los avances, qué se está haciendo, qué no se está haciendo bien, qué se puede hacer específicamente en cada país, ¿no? Con la base de datos que tenemos una base de datos hasta ahorita de cerca de 8.000 personas, ¿no? De esos 13 países latinoamericanos. Entonces, viendo qué se puede, qué modelos pueden ser aplicables a todos los países y también viendo pues cada problemática en particular, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante. Repito nuevamente, nadie puede hacer un trabajo de investigación de calidad solo, ¿no? Nadie puede hacerlo. Es más, dentro del propio equipo de cada país hay personas especializadas en estadística, hay personas especializadas en análisis cualitativo, hay personas especializadas en buscar los medios, los journals adecuados para poder dar a conocer el trabajo, hay personas que se dedican a traducir el artículo, hay un revisor de estilo, es decir, es todo un trabajo, es una máquina, ¿no? De trabajo que para nosotros es muy importante, ¿no? Y esto, pues, se centra también en un pilar importantísimo que no solamente somos como que compañeros, sino que básicamente somos amigos y somos familia, ¿no? Antes, como en las fotografías, nos podíamos reunir todos, ¿no? Es decir, en los congresos de X o Y país, íbamos y nos juntábamos, etcétera. Hoy en día, como en una de las pantallas, bueno, simplemente nos reunimos vía online, ¿no? Entonces, pero lo que yo considero que une al equipo de investigación no solamente, ¿no? Es el trabajo científico, sino también es el amical y hasta el familiar, ¿no? Con algunos de ellos, es decir, somos mucho más que amigos, hay un lazo mucho más importante. Esto permite un trabajo mucho mejor, mucho más rápido también. Esto de que a veces no, yo no publico o yo no investigo, no publico porque se demora mucho, tengo que esperar 1 año o 2 años. En realidad, eso obviamente si lo haces solo, obviamente si es que no tienes pues la experiencia necesaria y las habilidades adecuadas. Pero si trabajas en equipo de investigación, eso obviamente te hace mucho más rápido, ¿no? Mientras que alguien va planteando la idea, ya tiene la idea, otros va buscando la información, otros van recopilando la data, otros van analizando la data, otros van haciendo los reportes,
Y así en un trabajo conjunto, en un comunado, obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Obviamente si trabajas solo y más si no tienes experiencia, pues te demoras un año o dos haciendo un trabajo de investigación, ¿no? En base a ello, yo creo que hay cosas importantes que delimitar, ¿no? Uno es dar mayores oportunidades de aprender ciertas habilidades de investigación en el extranjero, ¿no? Creo que eso es muy importante, por lo menos hablo obviamente en el campo de la psicología, ¿no? Eso es muy importante, es decir, los estudiantes en pre y posgrado deben salir al extranjero, hacer pasantías, etcétera, o posgrados, que les permitan obtener las habilidades adecuadas para investigar, ¿ya? Otro, incorporar a los estudiantes a los equipos de investigación guiados por investigadores con experiencia, ¿no? Esta fase de un ciego no puede guiar a otro ciego es sumamente fundamental para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a veces, porque soy jurado de tesis en algunos casos que me invitan, en algunas universidades o en la universidad en la cual yo trabajo, y veo, pues, reviso tesis que en realidad son, la verdad, muy malas, ¿no? Es decir, tanto teórica como metodológicamente, ¿no? Veo el asesor, lo busco en Google, por lo menos, ¿no? En Google académico, ya, bueno, ¿no? Y obviamente no hay nada, ¿no? Es decir, más que de repente el repositorio de la universidad que hizo su máster y está ahí su tesis, y que también, bueno, a veces no es la mejor, pero no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes guiar a alguien a hacer una investigación si tú mismo no investigas, ¿no? Entonces, eso es un problema grave, ¿no? Eso es un problema grave, ¿ya? Entonces, no podemos hacer como experimentos, ya, entonces yo te voy, no he hecho mucha investigación o no he hecho investigación, pero bueno, vamos a tratar contigo, aprenderé también. No, pues tú estás para supuestamente orientar, no para aprender en este caso, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, dar las herramientas adecuadas y dar también las oportunidades de que puedan, obviamente, investigar y como consecuencia, repito, como consecuencia se pueda dar a conocer los resultados de esa investigación. Otro, tener competencias adecuadas en otros idiomas. Yo no consigo, por ejemplo, alguien, no sé, un máster, un doctor, que no hable por lo menos medianamente inglés o por lo menos que no lea o medianamente inglés. Por ejemplo, y el inglés es el idioma, pues obviamente, de la ciencia. Nos guste o no, en realidad, ¿no? Yo hablo con otras personas y me dicen, no, pero tú estás priorizando lo extranjero y no lo nacional. Bueno, pero quieras o no, el idioma científico es básicamente en inglés, ¿no? Las revistas japonesas, las revistas indias, las revistas, cualquier revista publica en inglés, ¿no? Sus journals son en inglés, por ejemplo. Entonces, pero yo he visto máster o doctores que saben inglés, ¿no? Entonces, eso es un limitante. ¿Por qué? Porque no te permite acceder al conocimiento que existe en el mundo. No te permite acceder a oportunidades de poder intercambiar un diálogo con ciertas personas que ya han investigado sobre ese tema, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las habilidades de investigación sumamente importantes y que muchos de los estudiantes de pre, post y también docentes no lo tienen. Mejorar las redes de colaboración nacional e internacional, ya hablé un poco acerca de eso, ¿no? Dar a conocer que la investigación es un proceso y tiene etapas, ¿no? Tiene etapas desde el planteamiento de la problemática, desde la búsqueda de información, desde el recojo de información, el análisis de la misma, la discusión, etcétera. Todo eso es sumamente importante, obviamente, porque enriquece el trabajo, ¿no? Y también, obviamente, viene el reporte y la divulgación, ¿no? Por eso hay, pues, cursos y hasta máster de divulgación científica, ¿no? Entonces, que te permite, pues, divulgar el conocimiento en todo ámbito, ¿no? No solamente en el ámbito netamente académico, sino también en el ámbito, pues, del público en general, ¿no? Entonces, en este caso, esto de la publicación no es básicamente una obligación, sino es una consecuencia natural del trabajo de investigación, ¿no? En el cual todos los docentes universitarios deberíamos estar inmersos. Es decir, yo no concibo, por ejemplo, un docente universitario, y me he peleado muchas veces por decir esto, yo no concibo un docente universitario que no investigue, ¿no? Ya, digamos, no publique, por lo menos, pero que no investigue, ¿no? Y que no divulgue sus investigaciones, no que solamente haga como que un resumen de lo que otros dicen, sino que no divulgue lo que supuestamente él ha investigado. Entonces,
Eso no me parece, porque si tú no investigas, y esto es algo que me dijo Ernesto, ¿no? Y lo escuchamos también cuando estábamos en la UC Davis, en una conferencia, es decir, un profesor universitario que no investiga en realidad tiene muy poco o casi nada que enseñar, ¿no? Básicamente está repitiendo lo que otros dicen, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me hago un curso a mí de psicometría, es porque yo hago psicometría y porque yo investigo en psicometría. Si a mí me dan un curso de desarrollo infantil es porque yo investigo y trabajo en el ámbito del desarrollo infantil, ¿no? Entonces, yo no voy a enseñar psicogerontología si nunca he trabajado con adultos mayores y si nunca he investigado con adultos mayores, ¿no? Pero lamentablemente la visión dentro de la universidad peruana es esa, ¿no? Es decir, ya bueno, a ver, ¿qué curso tienes? Bueno, tienes cierta experiencia acá, bueno, ya te doy. Al margen de que hayas investigado en algo, en ese tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo pues que lamentablemente se tiene que cortar de raíz, pero bueno, hay que ir también poco a poco en ese sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo importante dentro de una investigación no es que el método es el problema, ¿no? El problema de investigación es el que va a guiar todo el proceso, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Vuelvo un poco más a esto de la investigación, de las publicaciones, ¿no? En realidad, hay muchos críticos acerca de esto, y yo soy uno de ellos, de eso, de este lema que por ahí lo comentaron, de publica y perece. Hay otro tema que es que tienes que tienes que investigar, publicar y que tienes que citar, ¿no? Claro, caer en eso es muchas veces en cierta medida reduccionista, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en realidad un indicador, ¿no?, de la competencia de investigación, obviamente es la publicación, ¿no? Es decir, un indicador de la competencia de un chef es obviamente su comida, un indicador de la competencia de un transportista es obviamente que se va a manejar, un indicador de una persona que hace muebles de melamine, como está en la biblioteca, entonces es su trabajo mismo, ¿no? De igual manera, ¿no? Un indicador del trabajo de un investigador es obviamente uno de ellos, es la publicación, la divulgación, etcétera, ¿no? Entonces, repito nuevamente, ¿no? Esto no es una obligación, sino básicamente es una consecuencia natural del trabajo de investigación que todos deben hacer, en realidad, ¿no? Y bueno, creo que ahí, sí, hay corte. Hay corte, y no sé si... Disculpen si fui muy rápido, me dijeron media hora y soy una persona que como que sus tiempos... si me dicen media hora es media hora, si me dicen 15 minutos es 15 minutos. Entonces, después sí corre un poco. No se preocupe, doctor. Bueno, hemos recopilado 3 preguntas para usted. Una de ellas es, para el doctor Caicho, como reseña del estudio psicométrico en el Perú, ¿cree que los psicólogos peruanos están tomando mayor interés en esta área o cree que las universidades y de manera general cuentan con un diseño no muy adecuado para la enseñanza de la elaboración de instrumentos? Ya, el tema de la evaluación y la psicometría en nuestro país es un tema muy, muy delicado. Lamentablemente no hay un ente regulador acerca de esto, ¿no? Como hay en otros países, ¿sí? Entonces aquí cualquiera puede decir que ha generado un test o algo, pero sin los adecuados estándares de calidad, ¿ya? Sí, yo he observado un aumento de los estudios psicométricos en nuestro país a partir básicamente en los últimos 3-4 años, si uno hace una muy simple revisión y conteo de las publicaciones de psicólogos. Yo estoy seguro que la línea psicométrica debe ser uno de los, el primero o segundo en la lista en esa ranking, ¿ya? Pero hay ciertos estándares que se deben cumplir. Si yo conozco personas que se vanaglorian de decir, no, yo he publicado hasta ahorita 60 tests en mi vida, ¿ya? O he creado 60 tests, 50 tests en mi vida. De repente por ahí algunos de ustedes han escuchado eso, ¿ya? Entonces, yo me pongo a pensar, ya, a ver, creado, ni siquiera validar, validar es un proceso, entre comillas, un poco más, ¿ya?
menos tiempo. Es un poco pesado. Por ejemplo, un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, José Ventura, él creó un test, por ejemplo, ¿no? Que mide miedo a la soledad, que tiene 7 preguntas, si no me equivoco, ¿ya? O 6, no me acuerdo bien. Pero que se demoró 3 años en poder brindar a un instrumento de medición muy breve de 6, 7 preguntas, todos los estándares de calidad desde el punto de vista psicométrico necesarios. 3 años. Quiere decir que esta persona, que debe tener menos de 50 años, entonces por lo menos ha creado un test cada año, desde que nació. Han nacido con un test bajo el brazo, por así decirlo. Entonces eso es imposible. De esta misma persona, una vez un estudiante de posgrado le envió un correo para que le vendiera el test, ¿no? Y le dijo, solamente tengo validez de contenido. Yo le digo, oye, pero pregúntale si puede tener otras fuentes de evidencia de validez para ver si verdaderamente el test es adecuado o no. Me dice, profe, sí. Me dice que lo puede tener en 1 hora. Si me lo compra, él me puede dar la evidencia en 1 hora. ¿Cómo vas a realizar un adecuado trabajo de investigación psicométrica de un instrumento que estás construyendo en 1 hora? Entonces, eso no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer. Entonces, ese es un grave ejemplo de lo que de repente algunos hacen, ¿no? De que simplemente creen que me siento, se me ocurren preguntas y le doy a 3, 4 personas para que me digan si está bien y listo. Y ya está, toma, ya creé el test, ya lo vendo, lo comercializo. No estoy en contra de la venta ni la comercialización, obviamente, sino del cómo se hace todo ese proceso. Entonces, no hay un adecuado estándar de calidad para crear o validar instrumentos. ¿Por qué? Porque no hay un ente que lo rija, ¿no? Que lo supervise. Entonces, ahí creo que desde el punto de vista legal también hay un gran problema, ¿no? Yo veo páginas en Facebook que te dicen combos, ¿no? Te vendo por 100 soles 50 tests automatizados, ¿no? En plantillas de Excel. Y yo me pregunto, oye, pero muchos de esos tests, yo reviso, y esos tests son de editoriales, son de Manual Moderno, son de TEA, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y dónde están los derechos de autor, ¿no? ¿Dónde está eso de...? Imagino que esa persona ha comprado derechos de autor para poder comercializar eso, ¿no? Y después veo en esa misma página en los comentarios hay varios estudiantes, ¿no? Que dicen, sí, yo también quiero, pero en realidad no se dan cuenta que hay muchas cuestiones legales de fondo que ahí se están rompiendo. Nuevamente, ¿por qué? Porque no hay un ente que pueda regir, que pueda supervisar adecuadamente todo este proceso. Entonces, el problema de la evaluación y de la investigación psicométrica en el Perú no solamente es una cuestión metodológica, sino ya es una cuestión ética y legal muy importante que aún no se ha revisado a conciencia. Muchas gracias. Tenemos la segunda pregunta y que, bueno, es también relacionada al tema, quizá lo pueda complementar, y dice así: ¿cuáles serían las razones por las que se elaboran muy pocas pruebas psicométricas en nuestro Perú? En realidad es un problema no solamente peruano, sino es un problema en realidad latinoamericano, ¿no? Es decir, importamos mucho más de lo que creamos, ¿no? Validamos más instrumentos. Como dije, una de las causas, no me he sentado bien a analizar el tema, pero puedo hipotetizar, puede ser, por ejemplo, el tiempo. Ya le comenté este caso del doctor Ventura, se demoró 3 años en solamente ver una escala de 7 preguntas, ¿no? Es el tiempo. La falta de experiencia en cuanto a tener las habilidades adecuadas para poder realizar esa tarea que no solamente involucra la parte estadística. Muchos piensan que crear un instrumento o validar un instrumento solamente es estadística, cuando no. Es decir, hacer la parte estadística es solamente como que el último peldaño dentro de un conjunto de escaleritas, ¿no? Que van desde la revisión misma del constructo en sí, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos pueden ser una de las causas, ¿no? El tiempo, la falta de experiencia, las pocas habilidades que en ese momento todavía se tienen para poder realizar esa tarea. Ojo que estoy hablando de pues, la construcción de instrumentos con los estándares adecuados, ¿eh? Sí, no en el caso que les estaba comentando antes, que bueno, se me ocurren y ya doy, incluso hacen análisis en PowerPoint, ¿no? He visto, ¿no? Que, no, ¿para qué vas a aprender SPSS? ¿Para qué vas a aprender otro programa como RStudio? No, yo te enseño a hacer tu análisis en PowerPoint. Eso en la vida, es decir, tú anda a Estados Unidos o anda a Inglaterra, ¿no? Y dile eso, pues
se van a reír de ti, ¿no? Se van a reír de ti, en realidad, ¿no? Entonces, creo que esas dos pueden ser, pues, una de repente, muchas causas de las cuales no tenemos una adecuada costumbre de poder crear estos instrumentos contextualizados, ¿no? Finalmente, la tercera pregunta tenemos, en base a su experiencia, ¿cuáles han sido sus cualidades que le han permitido tener y obtener bastantes investigaciones de acuerdo a su interés? Bueno, es muy difícil a veces, y a mí me cuesta mucho, hablar de las habilidades de uno mismo, ¿no? Es decir, me cuesta incluso a veces presentar las investigaciones que nosotros hacemos. Pero creo que lo que me enseñó Ernesto, que como repito, fue mi maestro y a quien le debo lo mucho o lo poco que sé con respecto a investigar, lo que me enseñó Ernesto es, uno, la importancia de la paciencia para poder hacer el trabajo de investigación, porque es un trabajo metódico, ¿ya? ¿Sí? Naturalmente, la paciencia a veces no es una característica del peruano. Queremos muchas cosas inmediatas y que se hagan ya, que se solucionen las cosas ya, que se solucione la pobreza ya, que se solucione la corrupción ya, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo tiene un proceso. La importancia de las redes de colaboración, eso sí creo que Ernesto me enseñó muy bien eso, ¿no? Porque como digo, hoy en día nadie trabaja solo, ¿no? Y dentro de ese establecimiento poder gestionar el adecuado trabajo entre todos los miembros, que es muy difícil, porque cada uno pues tiene diferentes experiencias, diferentes iniciativas, diferentes motivaciones, diferentes objetivos, ¿no? Pero creo que por lo menos en los equipos de investigación que yo he participado, me ha tocado liderar, creo que he logrado concatenar adecuadamente las mejores habilidades de todos. Es como que el director técnico del equipo de fútbol, ¿no? Es decir, tratar de ver en qué posición, ¿no? Está mejor cada jugador, o en mi caso, cuál es la mejor habilidad de cada uno de nosotros para poder hacerlo, ¿no? Es así como te digo, como decir que hay, por ejemplo, una persona especializada en buscar la revista adecuada, ¿no? Porque tampoco es mandar por mandar, ¿no? Entonces, hay una persona específica que ve la revista, ve métricas, ¿no? Ve las métricas de la revista, evalúa si se han publicado cosas similares a lo que nosotros estamos haciendo en la revista. Hay personas que son específicas para ver las referencias. Ahora estamos en APA 7, ¿no? Entonces hay personas específicas ya que han estudiado todo el último manual, ¿no? Y que nos apoyan y que ven todo lo referido a eso, en todo el documento. Entonces, hay personas que hemos identificado que pueden ayudarnos a recolectar data mucho más rápido que otras. Entonces, como que eso es algo que también Ernesto me enseñó y estoy tratando de aplicarlo, ¿no? Ahí son algunas cosas que puedo decir. No sé. Bien, muchas gracias, doctor Tomás Caicho. Bueno, para finalizar ya, invito a todos a que puedan encender sus cámaras para una foto final y así estaríamos culminando la ponencia con el doctor y también asimismo agradecerle su participación y siempre la disponibilidad de motivarnos a los que tenemos también el interés de la investigación en el área de la psicología y también en base a su experiencia, que creo yo también a nivel personal nos motiva a que de repente nos podamos curiosear un poco más en ese ámbito y creo no por qué también animarnos a tener una investigación, comenzando por artículos, ensayos pequeños, ¿no? También hay que tener en cuenta que este es un trabajo arduo y muy amplio. Bueno, invito por favor a que enciendan sus cámaras para tomar la foto respectiva. A ver.